Luego vamos a crear un esquema. Si yo me fijo acá en Dbeaver donde dice DVD Rental, dice esquemas y solo tengo donde dice Public, y dentro de Public yo tengo las tablas de mi base de datos de ejemplo. Pero acá yo puedo tener más esquemas, entonces vamos a crear otro esquema que se llama test y veo que acá pues está vacío, no tiene tablas. Entonces ahora sí le voy a crear una tabla. Escribo test.customer, eso significa que yo quiero crear una tabla que se llama customer dentro del esquema test. Si yo no escribo el esquema, es posible que el query se vaya a tratar de ejecutar en el esquema por default. Entonces, como para evitar que los objetos se creen en el esquema incorrecto, es mejor especificar el esquema, punto y el nombre del objeto. Veamos que acá en el esquema public sí hay una tabla que se llama customer, pero acá sí me va a permitir crear esta tabla, y eso es porque la tabla va a estar en un esquema diferente. Si yo quisiera crearla en el mismo esquema public, allí sí me daría error. Luego del nombre de la tabla pongo paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner la lista de campos que yo quiero que tenga esa tabla. El orden en el que yo defina acá los campos es el orden en el que se van a crear. Luego, si yo quisiera hacer un query insert y no especificar la lista de campos, sino que únicamente mandarle los valores, entonces esos valores tienen que ir en este orden. Voy a crear el campo Customer ID de tipo dato integer y va a tener un valor default que va a ser como un correlativo automático. Luego el store ID va a ser tipo dato small int, y acá not null significa que este campo no va a aceptar valores nulos. First name y last name son de tipo dato character de longitud 45 y no aceptan null. El email sí acepta null. Acá no tiene el constraint not null, eso significa que sí acepta valores null, y tenemos los demás campos. Entonces ejecutemos este query. Al parecer se creó la tabla, refresquemos y acá tengo la tabla. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora me da error porque la tabla ya existe. Si yo creara otro esquema diferente y a ese nuevo esquema le pongo la tabla customer, eso sí lo puedo hacer.